No tiene que ver con el simple hecho de dejar de comer, sino que hay un propósito, hay una búsqueda, hay una intención, y que siempre es, bueno, la comunión con Dios, ¿no? Una comunión íntima, una comunión más profunda. Y en en uno de los tantos miércoles preguntaba cuánto de nosotros tenemos algún recuerdo de haber vivido una etapa así en alguna de las iglesias donde hemos estado, ¿no? Y bueno, la verdad que no es muy frecuente o no es muy fresca la experiencia. Y esto nos da la idea de que, bueno, quizás para muchos de nosotros es algo importante, pero no muy practicado, ¿no? Veremos en esta noche, hermanos, que el ayuno es una disciplina espiritual que la Biblia nos enseña. Si bien no hay ningún versículo puntual que nos dice que tenemos que ayunar, el Señor lo da por sentado, ¿no? Él dice, cuando ayunéis, ¿no? Ya está hablando de algo que va a ser parte de nuestra vida como cristianos. Pero, bueno, para muchos, cuando pensamos en el ayuno, caen en el error de pensar que ayunar es algo del Antiguo Testamento, y en otros casos, cuando uno hace una mención de la posibilidad de hacer un ayuno como iglesia, bueno, lo ven como algo contrario a la verdad de Dios, ¿no? Algunos, cuando tocan este tema, leen, por ejemplo, Mateo 6:6, que dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 16 del mismo capítulo dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Bueno, muchos agarran de estos versículos para decir que proponer un ayuno general o un ayuno como iglesia es ir en contra de este principio. Bueno, todos sabemos que el Señor está hablando de otra cosa, no de un mandamiento que nos prive la posibilidad de juntarnos como iglesia a orar, ¿no? Por distintas necesidades. Y la intención en esta noche es poder señalar y poder ver una historia bien interesante de cómo la nación, toda una nación, no solamente un grupo, no solamente una iglesia, sino que toda una nación se abocó a ayunar buscando a Dios por su auxilio, ¿no? Por su liberación. Entonces, cuando vamos a Crónicas, capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a tener una lectura un poquito extensa, pero es necesaria, hermanos, y luego vamos a ir desglosando este capítulo y terminaremos con nuestra enseñanza. Dice versículo 1, pasadas estas cosas aconteció, segunda Crónicas 20, perdón, versículo 1, dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, Josafat, tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú, moradores de esta tierra, delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa,
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? ¿Por qué en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Bueno, luego vamos a leer un poco más del capítulo 20. Pero veíamos, hermanos, en los miércoles anteriores que muchas de las razones o de los motivos que nos llevan a poder buscar esa intimidad con Dios es algo similar a lo que está pasando aquí, Judá, del rey Josafat y todo el pueblo. Bueno, un gran peligro, una gran crisis, una situación, como ellos dicen, imposible de resolver humanamente hablando, ¿no? Dice ahí que, dice nosotros, versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Bueno, el ayuno, como decíamos, es buscar el pan del cielo, buscar la ayuda de Dios. Cuando veíamos los miércoles anteriores, hablamos de un ayuno hacia adentro, un ayuno hacia arriba, que era ese ayuno que nos mueve a una mayor comunión con Dios, un cristiano que ve su necesidad de pasar más tiempo con Dios en comunión, en una mayor santificación. Luego hablábamos de un ayuno hacia adentro, que la intención de ese ayuno era poder ver qué pecado estaban dominando mi vida, qué pecado necesitaban ser llevados a la cruz, y que bueno, esa búsqueda en el ayuno era justamente que todas estas cosas salieran hacia adentro. Pero en esta ocasión, el ayuno tiene que ver con una reunión solemne, con una reunión de la iglesia por un problema, por una situación, por una necesidad puntual, donde la iglesia decide, al igual que Judá y Josafat, unirse para buscar la ayuda y la guía de Dios en determinado asunto. Bueno, estos tiempos son propicios para, por un lado, notar nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de dirección, nuestra falta de discernimiento, y son momentos en que Dios los propicia, ¿no? Que Dios nos lleva a considerar esa necesidad en nosotros, pero a la vez no lo hace con una mala intención, sino que el propósito de Dios es que, al igual que Josafat y todo el pueblo, podamos decidir poner nuestros ojos en Dios. Bueno, cuando hablábamos acerca del ayuno, no podemos ignorar que es algo que está completamente ignorado o olvidado en las iglesias, por lo menos en la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo. Y sé que suena muy incomprobable, es decir, todas las iglesias no practican el ayuno. No podemos conocer todas las iglesias ni la vida espiritual de todos, pero sí, por lo menos en el entorno en el cual nosotros nos movemos, no es algo normal, no es algo habitual escuchar acerca de una iglesia que está ayunando por un
por una situación en particular, ¿no? Y a eso le podemos sumar la situación que antes hablábamos en cuanto a malinterpretar la palabra de Dios y ver el ayuno como algo que pertenece al Antiguo Testamento o algo que no es propicio hacerlo de manera general o como iglesia, ¿no? Pero Dios nos lleva a situaciones, hermanos, en donde nosotros podemos tomar conciencia de nuestra incapacidad, ¿no? Podemos tomar conciencia de la necesidad de buscar el rostro de Dios. Un poco lo que está pasando acá en el capítulo 20 de Crónicas, una situación puntual, un ejército que se une con otras naciones y que viene a querer conquistar a Judá, ¿no? Y es interesante porque el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, Amón y todos ellos, y con ellos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Dice el versículo 3, entonces él, Josafat, se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Bueno, de eso se trata, hermanos. La necesidad de la iglesia en una crisis similar es poder unirnos en buscar el rostro de Dios, en oración, en ayuno, ¿no? Y como decíamos, el ayuno no es simplemente dejar de comer o dejar de hacer cosas seculares del día a día, sino que el propósito de esa unidad, de poder estar juntos, poder apartar un momento en la semana para poder estar orando por una situación puntual. En el caso de Josafat, lo que vemos es que ellos iban a estar orando por ese enemigo que venía a conquistarlos y cuál era muy poderoso y el cual ellos no podían vencer. Bueno, lo que nosotros necesitamos ver es que esto es algo importante para nosotros, de manera personal como de manera grupal, como iglesia, ¿no? Dice 1 Samuel 7:5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y lo derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bueno, este es un ejemplo de los tantos que hay en las Escrituras, de cómo en distintas ocasiones el pueblo de Dios, por una búsqueda de arreglar sus cuentas con Dios, de confesar su pecado, bueno, convocaban a un ayuno general y ahí iban a buscar a Dios, confesaban su pecado, reconocían su maldad, Dios los perdonaba y los restauraba. Pero el propósito era simplemente apartarse de todo lo que hacían, de la vida normal, de la vida cotidiana y buscar a Dios. Y lo que esto nos permite ver era lo importante que para ellos representaba esa convocatoria, ese ayuno, ese estar juntos buscando a Dios. Dice Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto y él nos fue propicio. Bueno, podríamos pasar gran tiempo de esta noche citando versículos de cómo, donde la Biblia nos hace referencia a cómo el pueblo convocaba un ayuno y el pueblo se unía en oración, buscaban a Dios y Dios los bendecía. Crónicas 20, segunda Crónicas 20, bueno, es un ejemplo muy especial para mostrar la importancia de la unidad en el ayuno, ¿no? Para mostrarnos la necesidad en distintas instancias de nuestra vida y de la iglesia de estar juntos para buscar la ayuda de Dios. Me gusta esto que dice Esdras acá, donde dice que convocó un ayuno, dice, para solicitar de Dios camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Bueno,
Creo que cuando uno ve su propia vida o la posibilidad que hay latente en nosotros de desviarnos, de pecar contra Dios, esto debería ser lo más común, debería ser lo más normal en nuestra vida, ¿no? Buscar a Dios en una dependencia total de Él. Y eso es un poco lo que está haciendo Crónicas 20. Josafat convoca a un ayuno a causa del enemigo, a causa del peligro, a causa de la crisis que ellos están viviendo como nación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál sería nuestra actitud como iglesia frente a una situación así? Y desde ya, bueno, Dios nos guarde de semejante situación, pero quizás hay situaciones no tan complicadas o no tan graves, pero que requieren la misma urgencia y la misma convocación para estar orando a Dios, pidiendo, como decía Esdras, sabiduría y camino derecho para hacer lo que es agradable delante de Dios. Ahí al comienzo leíamos Proverbios 3 y una de las cosas que dice Proverbios 3 es que el hombre no tiene que sentirse seguro en su propia sabiduría, ¿no? en su propio conocimiento. Y una de las cosas que el ayuno nos ayuda es a no depender de nosotros, a no depender de nuestra sabiduría. Lo que está haciendo Josafat, él no comenzó a trazar un plan de defensa, no comenzó a decir, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. No, lo primero que él hace es buscar a Dios. Bueno, cuando pensamos en este pasaje y en nosotros como iglesia, la aplicación rápida que podemos hacer es, bueno, cuando tengamos un problema, cuando tengamos una decisión que tomar, cuando hay un momento crucial de la iglesia, es importante que la iglesia pueda convocar a una reunión solemne de oración para buscar la guía de Dios, su ayuda y su socorro. Dice versículo 3, Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Bueno, hermanos, no sé cuánto de nosotros tenemos esa actitud. Y generalmente cuando alguien habla de miedo, de temor, es algo que tiene mala prensa, ¿no? Son frases o palabras que no son bien aceptadas, no son bien vistas, porque como que nos quitan el valor o nos quitan el reconocimiento del resto, ¿no? Pero en el caso de Josafat vemos que él tuvo miedo y buscó a Dios. Y nosotros deberíamos tener miedo de tomar decisiones que no es conforme a la voluntad de Dios. Deberíamos tener temor de hacer algo o de decidir algo como iglesia que no es conforme a la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Bueno, poder convocar un ayuno, poder estar todos juntos orando, pidiendo al Señor que Él, nos guíe a tomar decisiones sabias, decisiones que sean conforme a su verdad. Bueno, ¿cómo respondió el pueblo y Josafat? Buscaron a Dios. Una gran crisis y la actitud que tomaron fue buscar a Dios. Generalmente cuando nosotros pasamos algo similar, una situación así, algo que afecta a nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, la primera actitud o nuestra reacción es totalmente contraria. Dejamos de orar, no pedimos a nadie que nos ayude o en oración, sino que comenzamos a alejarnos de Dios, encerrado en esa preocupación que nos acosa. Pero en el caso de Josafat es algo que nosotros debemos considerar, porque él tuvo miedo y ese miedo no lo alejó de Dios, sino todo lo contrario, lo llevó a buscar a Dios proclamando un ayuno a toda la nación. Dice el versículo 5 del capítulo 20, hermanos, que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén y en la casa del Señor delante del atrio nuevo y dijo, oh Señor, Dios nuestro, oh Jehová, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones y en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Bueno, es interesante, la teología de Josafat está perfecta. Él tiene un conocimiento perfecto de quién es Dios. Él está hablando de la soberanía de Dios. Él sabe que Dios gobierna sobre todas las cosas. Dice el versículo 6, ¿acaso no gobiernas tú sobre todas las naciones? No es que todas las naciones y todos los reyes te pertenecen, te obedecen y se sujetan a tu voluntad. ¿No está en tu mano todo el poder y toda la fortaleza y no hay quien te resista? Bueno, una claridad en cuanto al carácter de Dios, al poder de Dios, a la soberanía de Dios, preciosa.
Bueno, ese conocimiento de Dios fue lo que lo llevó a convocar en un ayuno. Él conocía perfectamente a Dios, mi Dios es un Dios soberano, mi Dios es un Dios poderoso. Y no tengo otra opción, o no tengo la mejor opción en esta ocasión es buscar a Dios. Orando a Dios en su gobierno soberano de todas las cosas. Nuestra oración debe estar basada en esa realidad. Cuando nosotros oramos a Dios, no oramos a un Dios desconocido, oramos a un Dios que es un poco confuso para nosotros o que es un poco lejano. ¿No? Nosotros debemos orar con esta certeza que está orando Josafat. Un Dios que gobierna, un Dios que tiene el poder, un Dios que tiene fuerza y que nadie puede resistir su voluntad a menos que Él no quiera cumplir con lo que nosotros le pedimos porque no es conforme a su voluntad. Dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, no sé cuántos de nosotros somos conscientes de esta preciosa realidad, de quién es Dios o a qué Dios estamos orando. Cuando nosotros no tenemos un concepto claro de Dios, bueno, nuestras oraciones van a estar siendo un poco dubitativas, confusas, sin mucha esperanza, y es a raíz de eso que muchas veces no acudimos a la oración o al ayuno para que el Señor esté obrando en nuestra vida o en ese problema particular o en esa decisión que debemos tomar. Pero cuando hay una convicción como la de Josafat en cuanto a Dios, una comprensión de quién es Dios, como dice el salmista, Jehová todo lo que quiere lo hace. Oramos a ese Dios, nos encomendamos a ese Dios en oración. Señor, ¿quién puede resistir tu mano? ¿Quién puede impedir que cumplas lo que tú has determinado hacer? ¿Quién puede impedir que tu voluntad sea hecha? ¿Quién puede impedir que si tú quieres bendecir a tu iglesia sea bendecida? ¿Quién puede impedir que si esta decisión que vamos a tomar es conforme a tu voluntad, esa decisión se tome? Pero bueno, todo esto puede pasar al plano de lo especulativo en la medida que nosotros no tengamos certeza. Y la manera de encontrar certeza es, bueno, buscando a Dios en oración y teniendo ese tiempo a través del ayuno más profundo, donde Dios pueda traer convicción a nuestra vida. Los versículos 7 y 9 del capítulo 20 de Crónicas dice: ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Bueno, otra vez más, un concepto bien claro. La casa de Dios en aquel tiempo representaba, bueno, el templo. Dice, ellos te edificaron casa en la tierra que tú le diste. Y este lugar, ¿no?, es importante, dice Josafat, porque en este lugar se invoca tu nombre. En este lugar es donde nosotros venimos a honrarte, a adorarte. Y ellos han determinado, dice, que si algún mal viniera sobre nosotros, nos convocaríamos como un solo hombre a pedir tu ayuda, a pedir tu socorro. Dice versículo 9, si viniere mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Bueno, este es el concepto del ayuno comunitario, ¿no? En una situación particular, no necesariamente tiene que ser algo tan serio y tan grave como lo que está pasando Josafat, pero sí puede haber una necesidad que nosotros como iglesia nos convoquemos a orar por esta situación, por un enfermo, por mayor santidad en la iglesia, por mayor compromiso, porque Dios haga patente su reino en medio nuestro, para que el Señor esté alcanzando a los perdidos en este lugar, para que Dios vaya, bendiciendo nuestras vidas con un mayor celo por su palabra y por sus cosas. Lo que ellos están mostrando es que el compromiso que habían tomado como nación era que cuando algo pasaba, se unían como un grupo y se entregaban al ayuno pidiendo
a Dios su intervención y ser bendecidos. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una de las cosas que nos mueve a orar son las promesas de Dios. Dios ha prometido bendecir a su pueblo, Dios ha prometido responder las oraciones de su pueblo. De hecho, el salmista dice, Jehová, a ti viene toda carne porque tú oyes la oración de tu pueblo. Esa es una esperanza que nos moviliza, que nos lleva a poder orar a Dios. La promesa de Dios, lo que ellos están manifestando es, Dios, tú has prometido que cuando nosotros te buscáramos, tú ibas a responder, tú ibas a bendecir. Nuestras oraciones deben estar basadas en la promesa de Dios. Dudar de Dios, dudar de que Dios va a orar, dudar de que Dios no va a responder, es una señal clara de incredulidad. Y confiar que Dios va a responder a todo lo que yo le pido, eso es presunción, es decir algo que Dios no dijo o que Dios aún no ha hecho. Y también es pecado contra Dios. Versículos 10 y 11 dice, y ahora los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitimos que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no la destruyeron, mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, de la que tú nos diste en heredad. Bueno, esta era la situación. El enemigo viene, los quiere sacar. Bueno, hermanos, creo que la mayor necesidad que nosotros tenemos es de poder ver la gran lucha que tenemos a diario, espiritualmente hablando, en nuestra propia vida, en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Hay una gran crisis espiritual, hay una gran crisis contra ese enemigo que está merodeando nuestra vida, nuestra iglesia, buscando a quien devorar. Y la manera de hacer frente a esa situación es primero ser consciente de esa realidad y en segundo ver nuestra incapacidad. El pueblo de aquel tiempo con Judá dijo, nosotros no podemos contra tal enemigo. Pero nosotros no podemos hacer frente, no podemos presentar una defensa adecuada, pero sí podemos ir a Dios y orar, lo que le mencionábamos antes en el versículo 12 del capítulo 20. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. De eso se trata el ayuno comunitario, hermanos, el ayuno como una reunión solemne. El pueblo de Dios ve su debilidad, el pueblo de Dios ve su incapacidad, ve lo grande de su enemigo, pero a pesar de todo esto, sigue confiando en Dios y pide a Dios, bueno Señor, ayúdanos. Versículo 12 del capítulo 20 dice, oh Dios nuestro, no nos juzgarás porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se han vuelto hacia ti. Bueno, por un lado ellos ven su incapacidad. Hermanos, la razón por la que muchas veces no dependemos de la oración o no tenemos ese tiempo para ayunar, tanto en lo personal como iglesia, es porque creemos que nosotros podemos. Creemos que podemos hacer todo lo que Dios nos manda. Podemos cumplir con su voluntad, podemos obedecer sus mandamientos, podemos tener una vida santa y agradable delante de Dios. Creemos que somos suficientes, creemos que está en nosotros la capacidad, la sabiduría, el poder para hacer esa iglesia que Dios espera que seamos. Eso nos frena, nos impide, buscar a Dios en una mayor profundidad y en una mayor dependencia de Él. Lo que el pueblo está mostrando en este versículo 12 es su incapacidad. Nosotros no podemos, el enemigo es fuerte, el problema es grave, la situación es apremiante, no podemos hacer nada. Por eso, dice Josafat, volvemos nuestros ojos hacia ti. Muchas veces la crisis en nuestra vida, Dios la permite con esa intención de que nosotros veamos nuestra independencia de Él, de que nosotros podamos comprobar cuánto orgullo hay en nosotros y cuán seguros estamos de nosotros mismos, de poder llevar adelante todas las demandas que Dios ha puesto sobre nuestras manos.
Hermanos, si nosotros fuéramos realmente conscientes de lo que Dios nos está pidiendo y de la incapacidad que hay en nosotros, nos sería muy placentero poder buscar compañeros para estar orando, como el Señor lo hizo en el huerto de Getsemaní, y poder convocar como iglesia un tiempo para ayunar por nuestras vidas, para que Dios nos sea propicio, como decía Esdras, para que Dios en su gracia nos capacite y nos permita vivir más dependiente de Él y llenos de su poder y su gracia para hacer lo que Él espera de nosotros. Dice Santiago 4:6, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, bienaventurados los pobres en espíritu. Es interesante, porque son a ellos, a los pobres en espíritu, lo que el Señor dice en el Evangelio es que ellos iban a ser los bendecidos, los pobres en espíritu, los que están humillados delante de Dios. Dice Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, hermanos, el ayuno de esta característica, el ayuno o la iglesia o el pueblo de Dios que se convoca a buscar a Dios en oración, lo que está mostrando es su humildad, su dependencia de Dios, su necesidad de que Dios los asista, de que Dios los ayude, porque de lo contrario están perdidos. Bueno, lo que está diciendo Josafat en el versículo 12. Versículo 13 dice, y toda Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo a Jaasiel, presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, porque ellos subirán por la cuesta de Sid y lo hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear esta batalla, tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor como con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Bueno, hermoso, porque el resultado fue que Dios obró y que cuando el pueblo de Judá llegó a ese lugar, todos los supuestos enemigos que venían a acosarle, todos los supuestos enemigos con los que no iban a poder hacer frente, con los que estaban atemorizados, no existían más. Dios los había matado a todos. Dice Dios, yo pelearé por ustedes. Bueno, cuando nosotros nos abocamos a esta tarea o a este ejercicio piadoso que es el ayuno, cuando lo hacemos de manera grupal, no solamente estamos mostrando nuestra dependencia de Dios, nuestra humillación, nuestra conciencia de que somos incapaces de vivir como Dios manda. Bueno, lo que Dios hace es ver nuestra humildad y es bendecirnos, ¿no? Él dice, yo pelearé por ustedes. Bueno, yo les voy a mostrar el camino, yo los voy a guiar, yo los voy a fortalecer, yo voy a hacer que ustedes puedan ser, ese cristiano, esa familia o esa iglesia que Dios espera que seamos. Pero lo que ellos hicieron, el secreto de todo esto, por llamarlo de alguna manera, es que frente a esa crisis, frente a esa situación, frente a esa necesidad de buscar sabiduría o decisión, convocaron un ayuno, el pueblo se unió y buscó a Dios. Hermanos, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros como iglesia deberíamos ser más dependientes de Dios, ser más dependientes en nuestra vida de oración de Dios, pidiendo a Dios su ayuda y su poder sobre todos nosotros, para que nuestra vida no sea algo más en esta tierra, sea, como Dios dice, sal y luz en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, tenemos en la palabra de Dios innumerables promesas que nos recuerdan la fidelidad de Dios para cuidar su pueblo y para librarnos todo el tiempo de todos los problemas.
Dice versículo 20, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, para siempre es su misericordia. Bueno, lo que Josafat está haciendo es un reconocimiento de la victoria de Dios. Es recordarle al pueblo que todo lo que ellos estaban viviendo era consecuencia del obrar poderoso de Dios en favor de su pueblo. Ahora, hermanos, a través de toda la historia de la iglesia, a través de todas las generaciones y en distintos tiempos de la vida de la iglesia, se puede mencionar un sinfín de testimonios de cómo Dios ha librado a su pueblo, de cómo Dios ha bendecido a su pueblo y de cómo Dios ha usado a su iglesia para la gloria de su nombre. Y sé que la mayoría de nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, anhelamos ver a Dios obrando en medio nuestro de una manera poderosa, milagrosa, donde su nombre es exaltado y donde todos podamos honrar a su nombre. Dice que el pueblo que estaba saliendo, dice que Josafat comenzó a ordenarlos y puso un grupo de personas que cantaban y que honraban a Dios con vestiduras santas. Bueno, un reconocimiento de su dignidad, de que Él es digno de alabanza. Pero esto nos lleva a pensar de que nosotros como iglesia necesitamos de esa bendición de Dios. Necesitamos que Dios esté obrando poderosamente en medio de nosotros, transformando vida, trayendo otros a los pies de Cristo, obrando en medio de nosotros por su palabra, trayendo convicciones bíblicas que nos lleven a un mayor compromiso y una mayor santidad con Dios. Esas son nuestras necesidades. En el caso de Josafat, tenía un enemigo que estaba a las puertas acosándolo. En el caso de la iglesia, quizás aquí en Matadero, es ir a Dios pidiendo que Él se manifieste con poder en medio nuestro. Que Él esté obrando en cada uno de sus hijos. Que podamos ver cómo otros llegan a los pies de Cristo. Que podamos ver vidas de cristianos completamente transformadas, completamente dominadas por un amor y por un deseo de honrar a Dios en su vida de principio a fin. Esa quizás es nuestra crisis que nos debe llevar a buscar a Dios en oración y ayuno. Josafat vio el problema y convocó a toda la nación: oremos a Dios, busquemos a Dios. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos hacer lo mismo, no porque hay un problema grave, sino porque hay una necesidad apremiante, que es poder ser el pueblo que Dios llamó para que vivan para Él. Nosotros estamos muy conformes posiblemente con todo lo que tenemos, con todo lo que Dios ya ha hecho. Pero Dios puede hacer cosas muchas más grandes y maravillosas de lo que nosotros podemos ver. Pero eso se va a lograr no en un esfuerzo humano, no en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, sino una total dependencia a Dios, como lo hizo Josafat, como lo hizo Judá en este relato que veíamos. Bueno, dice, si me acompañan ahí, versículo 27, o podemos leer del 26 también. Dice, el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes.
Bueno, recuerdan cómo empieza el versículo 20, ¿no? Alguien viene y le anuncia a Josafat, el enemigo, un enemigo poderoso viene a conquistarte. ¿Cuál fue la reacción de Josafat? Temor. Pero ese temor no le impidió poner los ojos en Dios. Ese temor no le limitó a convocar a la nación. Hay un peligro, hay una situación, hay una crisis, hay una necesidad, hay un problema. Busquemos a Dios. Nuestro Dios está bien dispuesto a escuchar a su pueblo. Bueno, este es el resultado. Luego de ver la mano de Dios, luego de buscar a Dios en ayuno y oración, lo que ellos pudieron ver es, bueno, como dice, el pavor de Dios cayó sobre todos los enemigos y ellos tuvieron paz por todas partes. Bueno, nosotros podemos tomar este ejemplo y podemos ser motivados al ayuno comunitario. Podemos ser motivados a buscar a Dios en oración, no de manera individual, sino como iglesia. A tomarnos un tiempo y a estar orando por las cosas importantes que tenemos que decidir en un tiempo más, pero sobre todas las cosas, ¿por qué no estar orando y pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos a que como iglesia podamos ser la iglesia que tenemos que ser en este lugar? Una iglesia que vive la palabra de Dios, una iglesia que predica la palabra de Dios, una iglesia que vive en santidad, comprometido con la causa de Cristo y con el reino de Dios, una iglesia que se ocupa de los perdidos, una iglesia que es luz, que sale luz en este lugar. Hermanos, eso puede ser un eslogan evangélico maravilloso, pero a menos que nosotros busquemos conjuntamente el poder de Dios, la gracia de Dios, y que Él bendiga a su pueblo en este lugar, puede ser una verdadera historia. Eso puede pasar a ser de un eslogan, una frase hecha, a una realidad de nuestra vida. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, que el pueblo de Dios se convoque a buscar a Dios en oración y ayuno, esperando en ese Dios poderoso, en ese Dios que bendice a su pueblo, en ese Dios que bendice al pueblo que está en problemas, a ese Dios que bendice al pueblo que se humilla. Hermanos, esto puede dejar de ser una hermosa historia, una historia testimonial que nos muestra y nos lleva a considerar el poder de Dios librando a su pueblo, o esto puede pasar a ser parte de nuestra historia. Pero para que esto pueda ser nuestra historia necesitamos actuar como ellos actuaron. Tuvieron un problema, una necesidad, una situación, buscaron a Dios. Nosotros necesitamos buscar a Dios. No simplemente orar como oramos, y no porque esté mal. Pero cuando uno es consciente de su necesidad, cuando uno es consciente de que necesitamos más de Dios, necesitamos que Dios obre en nosotros primordialmente. No sería extraño que la iglesia decida, bueno, hermanos, juntémonos a orar. Hay, pero cantidad de historias, hermanos, que podríamos mencionar en esta noche, de cómo cuando el pueblo de Dios se abocó a buscar el rostro de Dios en ayuno y oración, Dios bendijo enormemente su pueblo y lo usó tremendamente para la gloria de su nombre. Es mi deseo, hermanos, que Dios nos use. Anhelo de todo corazón que Dios bendiga a nuestra iglesia con hombres y mujeres fieles. Pero eso no es cuestión de deseo simplemente. Es poder tomar ese compromiso y tomar tiempo en esta verdad. Dios ha determinado bendecir a su iglesia a través de la oración. Dios obra en nuestra vida a través de su palabra. Y cuando nosotros vamos en humildad a orar a Dios y le pedimos, Señor, ayúdanos, llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia. Queremos honrarte, queremos servirte, queremos ser ese pueblo que tú has llamado que seamos. Dios nos lleva a situaciones críticas como la de Josafat. Ver nuestra incapacidad, ver nuestra frialdad, ver nuestra falta de compromiso, ver que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y Dios no es que nos quiere refregar eso por la cara y nos dice, bueno, miren lo mal que están. No, Dios dice, es en ese momento donde, al igual que Josafat, nosotros podemos ir en ayuno y oración a Dios pidiendo su ayuda, su obrar, su derramamiento de poder y de gracia para que podamos vivir y ser el pueblo de Dios que Él quiere que seamos. Hermanos, necesitamos terriblemente de que esto sea parte
de nuestra vida como iglesia. Necesitamos tener tiempos de estas características, tiempos de oración y ayuno, donde Dios comience a moverse poderosamente en su pueblo, salvando a aquellos que no le conocen, santificando a aquellos que son de Él y llenando de poder a hombres y mujeres para que puedan honrar su nombre y bendecir su iglesia. Que el Señor nos ayude a que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos humillarnos ante la poderosa mano y creer que esto es una promesa también para su iglesia. Oremos y terminamos, hermanos. Señor, Padre, gracias por este tiempo en que podemos considerar en tu palabra la historia de Josafat, la historia de Judá, ver cómo a pesar del momento tan crítico, difícil que ellos vivieron, no dejaron de confiar en ti, Señor. Y a veces nosotros, por cosas mucho menores, rápidamente perdemos la esperanza, el gozo, Señor, la confianza en ti. Señor, gracias queremos darte por la iglesia que tú has establecido en este lugar. Estamos muy agradecidos porque indudablemente esto es un testimonio de tu poder, de tu gracia, de tu voluntad, Señor, que se ha cumplido. Pero, Padre, sabemos que hay mucho trabajo por hacer y que no están las capacidades en nosotros. No somos los mejores cristianos, no tenemos todos los dones, no tenemos la disposición, no hay en nosotros lo que necesitamos tener, Padre, para que tu obra pueda honrarte de la mejor manera, Señor. Y sabemos que tú tienes todo lo que nosotros necesitamos. En ti hay poder, en ti hay gracia, en ti hay, Señor, ese poder de lo alto que capacitas a los más débiles de tus hijos para que puedan servirte de manera poderosa, Señor, mostrando la obra de Cristo en sus vidas. Padre, cómo nos sería de tanta bendición poder ver tu mano obrando en medio nuestro. Señor, cómo nos gozaríamos terriblemente de ver tu mano moviéndose, salvando pecadores y obrando en la vida de los hermanos. Señor, necesitamos que tú derrames de tu poder sobre nosotros. Necesitamos que tú, Señor, quebrantes nuestros corazones y nos lleves a poder humillarnos ante tu rostro y pedir en oración y ayuno que bendigas nuestras vidas, que nos cambies, Señor, que podamos ser ese pueblo santo que te honra y que te sirve, Señor. Padre, tu palabra es irresistible, Señor. Tu voluntad nadie puede frenarla. Y sabemos que lo que tú has determinado para nosotros como iglesia se cumplirá como parte de lo que estamos viviendo. Pero, Señor, te rogamos que nos capacites, que nos ayudes a poder vivir, Señor, de la manera que tú quieres que vivamos, como un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo consagrado a ti, Señor, que anhela y que ama, Señor, servirte, honrarte y vivir tu palabra cada día para la gloria de tu nombre. Señor, hay tantas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida, hay tanto pecado, hay tanta superficialidad religiosa en nosotros, necesitamos tanto de ti, del poder de tu palabra. Señor, no queremos estar viviendo una mentira, no queremos estar viviendo un engaño, queremos que tú obres en medio de tu iglesia, poniendo en el corazón de tus hijos, de cada hermano, de cada hermana, un amor genuino y sincero por ti, Señor, por tu palabra, por tu iglesia. Que podamos vivir, Señor, esa vida plena y llena de ti que tú nos has prometido. Señor, tu palabra lo puede hacer, tu palabra que es vida, tu palabra que tiene el poder de crear, de traer a la vida lo que está muerto, Señor, es la que va a obrar en medio nuestro. Para que si tu voluntad así lo ha determinado, esto pueda ser una realidad en medio nuestro. Señor, bendice a tu iglesia y bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.